Buenos días, buenas tardes y buenas noches, señoras y señores, depende de cuándo nos vean. ¿Qué tal les va la vida? ¿Bien, no? Espero sinceramente que sí. Pues de nuevo aquí estamos en el canal de Infocomputer. Soy Sergio Gómez y como no, os doy la bienvenida un día más. Bienvenidos. Si no conocéis la web, no sé a qué esperáis a echarle un vistazo, y si la conocéis, admítelo. Tenemos unos precios de... y lo sabes. Y ahora que viene Papá Noel, tenemos cosas muy chulas preparadas, así que id a echarle un vistazo, cuanto antes mejor. Y en el vídeo de hoy os voy a contar todo lo relacionado con las memorias RAM, qué es exactamente una memoria RAM, para qué se usa, los tipos, la memoria DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, en fin, todo lo que os podáis imaginar aquí y ahora. Así que si te interesa, que seguro que sí, no te pierdas el vídeo y vamos al lío. Por fin te he encontrado. Siento que tenemos una gran conexión. ¿Por qué pagar más? Tu ordenador barato en Infocomputer. En los dispositivos tecnológicos actuales hay 3 o 4 componentes del hardware que proporcionan el 80% del rendimiento, más o menos. Por un lado, el procesador, o lo que viene a ser la CPU, el chip gráfico o la GPU, y por otro lado, la memoria RAM. Por supuesto, hay algunos más, desde el tipo de memoria de almacenamiento, la velocidad de transmisión del bus de datos o la placa base. Pero la mayor parte del rendimiento bruto está garantizado por los tres mencionados: la CPU, la GPU y la memoria RAM. Y de todos estos, puede que la memoria RAM sea el elemento menos conocido y más infravalorado de todos ellos. Y dicho esto, empezamos con la pregunta más básica, pero a la vez más importante. ¿Qué es exactamente la memoria RAM? Pues bien, la memoria RAM de un dispositivo es un chip o un grupo de chips en el que se almacenan datos, y existen muchos tipos de memoria: la RAM, la ROM, los discos duros, los SSD, la memoria flash. En algunas se almacenan datos de forma permanente, que se graban una vez y no se pueden borrar, que este es el caso de las ROM, o sea, no me he equivocado, ROM con O. Y luego la RAM, que viene de Random Access Memory, cuya característica principal es la de que se trata de una memoria volátil, efímera. Eso quiere decir que solo guarda los datos de forma temporal, mientras que el ordenador está encendido y operativo. Así que cuando lo apagas, estos datos se borran y hasta luego. Sencillo. Y debe su nombre, lo de Random Access Memory, para los que no estéis puestos con el inglés, os lo traduzco como memoria de acceso aleatoria, porque podemos acceder a cualquier dato contenido en ella a la misma velocidad, sin importar el lugar de donde esté. Es mucho más eficaz que otras memorias como los discos duros, sobre todo los HDD, en los que hay que mover el cabezal por todo el disco hasta llegar a unas zonas que llevan más tiempo, sobre todo a otras, porque los datos no siempre están en el mismo sitio, entonces el cabezal tiene que dar vueltas y tarda más tiempo. Y nos vamos a la siguiente pregunta: ¿para qué se usa la memoria RAM? Pues bien, la memoria RAM es una memoria muy rápida, pero también bastante más cara, como por ejemplo puede ser que un disco duro HDD o un SSD. Su función principal consiste en almacenar datos cuando el procesador está en funcionamiento, una especie de comodín. Normalmente la CPU extrae los datos del disco duro o la memoria flash, los coloca en la memoria RAM, los procesa y el resultado lo devuelve a enviar al disco duro, a la memoria de vídeo, ya que estas memorias de vídeo tienen también chip gráfico y su propia memoria, o al periférico que lo necesite, como por ejemplo puede ser una impresora. Así que una vez entendido lo que hace, es mucho más sencillo entender que cuanta más memoria RAM tengamos, y sobre todo cuanto más rápida sea, más rendimiento vamos a obtener del dispositivo, ya sea del PC, del portátil o incluso del teléfono móvil. Y vamos a ver ahora los diferentes tipos de RAM. Primero decir que existen muchos tipos diferentes: la SDRAM, NVRAM, MRAM, RDRAM y tropecientas mil más. Y como no hay tiempo para explicar todas, nos vamos a centrar en las que se usan en los ordenadores y los móviles, que también, como ya sabéis, los móviles también llevan memoria RAM. Y esa es la memoria SDRAM, memoria RAM de acceso dinámico y síncrono. Ojo a la palabra, es síncrona porque se sincroniza con el bus de datos de la placa base, mejorando así el rendimiento. Y por otro lado, es dinámica porque el procesador puede asignar diferente cantidad de memoria a las aplicaciones o procesos según las necesite. Y ahora vamos a ver los tipos de conexión SDRAM que existen. La memoria SDRAM se conecta de distintas formas según se trate de un equipo de sobremesa, de un portátil o de un móvil, o sea, ya sea un Xiaomi, un iPhone o un Huawei.
Y estos son los tipos diferentes que podemos encontrar. La DIMM, que es la memoria alargada que instalamos en la ranura de la placa del ordenador, ya sea en la torre o en el sobremesa, la típica larga que más o menos todos conocemos. Y como apunte, el agujerito de la memoria no está en el centro, sino un poquito hacia el lado, así que solo encaja en una dirección concreta. Luego, por otro lado, tenemos la SODIMM, Small Outline DIMM, que se trata de la memoria que usan muchos portátiles. Es similar a la anterior, pero más corta, con menos capacidad y algo más lenta. Luego, por otro lado, tenemos la memoria soldada a la placa. Los dispositivos móviles, como pueden ser los smartphones y los tablets, y también algunos portátiles, usan la memoria RAM que se suelda a la placa base. Esto hace que se eliminen piezas, por así decir, y también permite que no se mueva, pero tiene una desventaja muy evidente, que no se puede ni ampliar ni cambiar por otra de mayor capacidad o más rápida. Y pasamos ahora a la memoria DDR. Para recapitular un poco, hemos visto que los dispositivos modernos usan memoria SDRAM con diferentes tipos de conexión. Además, dentro de la memoria SDRAM hay diferentes tipos, según su tecnología y rendimiento. La memoria SDRAM moderna es el tipo DDR, Double Data Rate o doble tasa de datos. Y esta se caracteriza principalmente, entre otras cosas, porque la memoria puede transmitir datos por dos canales distintos al mismo tiempo, en un único ciclo de reloj. Con este sistema se duplica el rendimiento. Esto realmente no es algo nuevo, ya que se empezaron a utilizar casi hace 20 años. Por eso, la memoria DDR SDRAM ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Primero empezó la DDR, luego pasaron a la DDR2, DDR3, la DDR4 y ya estamos empezando casi a ver la memoria DDR5. La velocidad de la memoria RAM se mide en mega transferencias por segundo, MT/SG, aunque a la hora de comercializarse se suele utilizar los megahercios, o lo que como siempre conocéis, MHz. Dentro de un mismo tipo de memoria DDR3, DDR4, DDR2 existen diferentes velocidades. Hemos visto cómo la velocidad de la memoria se mide en megatransferencias por segundo, pero en la práctica en los catálogos de las tiendas se usan en megahercios, los MHz. Así, por ejemplo, podemos encontrar módulos de memoria DDR4 a 2600, 2400, 3000 hasta 3600. Lógicamente, cuanto más rápido sea esa memoria RAM, mejor, pero lógicamente también va a ser más cara. Y un dato importante, la placa base de tu PC ha de soportar esa velocidad. No sirve de nada si compramos una memoria RAM de 3200 MHz cuando realmente nuestra placa solo soporta hasta 2600 o 2400. Otro dato muy importante de la memoria RAM del PC es la latencia. Los módulos de memoria RAM tienen asociados unos números llamados timings, por ejemplo 98917. Estos datos indican el rendimiento de estos chips en concreto, medido en nanosegundos. El valor más importante es el primero, llamado latencia, CAS o CL. El CL mide el número de ciclos de reloj que tarda la RAM en ofrecer un dato al controlador de memoria cuando se requiere. Cuanto más bajo sea el CL, pues lógicamente mejor. Por ejemplo, dentro de la memoria RAM DDR4, incluso en la misma velocidad, por ejemplo 3600 MHz, verás que podemos comprar módulos con CL16 y CL18. Lógicamente, cuanto más bajo sea ese valor, más rápido va a ser la memoria. Pero, como es lógico, también va a ser más cara. También tienes que tener en cuenta que no puedes comparar entre distintas generaciones de memorias DDR. Por ejemplo, la memoria DDR3 tiene CL más bajos que la DDR4, lo que en teoría es mejor, pero es mucho más lenta en otros aspectos. Así que sigue ofreciendo mucho mejor rendimiento la DDR4 que la DDR3. Y vamos a hablar ahora de latencia, velocidad y cantidad de memoria. Mucha gente, cuando compramos memoria RAM, entre los cuales me incluyo, solo nos fijamos en que sea DDR4 y elegimos la mayor cantidad posible. Pero no hay que subestimar ni la velocidad ni la latencia de las mismas, especialmente si te dedicas a editar vídeo o a jugar a videojuegos. Te puede interesar más montar 16 GB con 3600 MHz con CL16 que puede ser 32 GB a 2400 MHz con CL18. Sin embargo, para usos ofimáticos normales y corrientes o de vídeo, reproducir vídeo y cosas relativamente que no requieran demasiado de la memoria RAM, puede ser mucho más importante tener más cantidad de RAM. La velocidad y la latencia en este caso pasan a un segundo plano. Doble o cuádruple canal. Esa
es la cuestión. Finalmente hay que saber que las placas base aceptan memorias de doble o cuádruple canal. En otras palabras, debes instalar siempre 2 o 4 módulos de memoria, ni 1 ni 3. Si vas a instalar 32 GB de memoria RAM, no pongas solo un módulo de 32, pon 2 de 16 en las ranuras que te indique el manual de la placa base. Incluso puede dar mejor rendimiento poner 4 módulos de 8 GB. Elige bien la memoria para tu equipo. Para ampliar la memoria RAM de tu ordenador o montar uno nuevo desde cero, busca primero el manual de tu placa base y comprueba cuántos conectores de memoria tienes libres, o sea, cuántos slots para la memoria RAM. Consulta también el tipo de memoria DDR3, DDR4 o DDR2 y la cantidad máxima permitida. También es importante saber la velocidad, cosa que es realmente fácil. Tan solo tienes que poner tu equipo en Google, si es un HP 800G4, por ejemplo, el formato, vamos a decir SFF, y escribes en inglés o en español, como prefieras, specs o especificaciones. Normalmente en las páginas oficiales de las marcas te dan toda esa información y con esos datos compra la memoria de DDR3 o DDR4 a la velocidad máxima de tu placa base y con la menor latencia posible. Pero realmente, ¿cuánta memoria RAM necesito? Esto es una gran duda existencial en este mundo, pero es fácil hacerse una idea. Estas que os voy a decir son un poco mis humildes recomendaciones de memoria RAM para un ordenador ahora en diciembre, al día 3 de diciembre de 2021. 4 GB de RAM. Esto es para un ordenador muy básico en el que solo vas a utilizar Word, Google y poquito más. Es lo mínimo. Y yo, no sé, me quedaría un poco corto. 8 GB, esto es la cantidad, por así decir, estándar para ocio, ofimática, ver Netflix, ver Amazon, mirar correo, etc. Luego ya con 16 GB, con esto ya podemos jugar relativamente y editar vídeo más o menos, pues un poquito más avanzado. Y luego ya 32, 64 o 128, ya con esto podemos hacer literalmente todo lo que queramos, desde jugar a juegos que sean muy exigentes hasta editar vídeo en 4K, hacer streaming y lo que se nos ocurra. Va a depender también de la caña que le demos al equipo. Y ya está, amigos, hasta aquí hemos llegado con el vídeo. Si os ha resultado útil el vídeo y os ha gustado mucho, no dejéis de darle a like aquí debajo y suscribíos al canal, que realmente nos ayuda muchísimo. Os dejo en los comentarios memoria RAM al mejor precio del mercado, como siempre, en la página web de Infocomputer, por si queréis mejorar vuestro PC. Y nada, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, ya sea malo o bueno, aquí debajo estamos disponibles siempre para echaros una mano en lo que necesitéis. Muchas gracias, señoras y señores, nos vemos pronto, hasta luego.